Me comprometo a entregar el poder a Edmundo González si me dejan escapar a Rusia con mi familia y sin ser perseguido por ningún cargo de corrupción. En una inesperada cadena nacional, Nicolás Maduro anunció que está dispuesto a entregar el poder al candidato opositor Edmundo González, pero con una condición clara, que se le permita escapar a Rusia junto a su familia, sin ser perseguido por ningún cargo de corrupción o crimen político. Maduro afirmó que su decisión busca garantizar la paz en Venezuela, pero dejó claro que no responderá ante la justicia, ni nacional ni internacional. La propuesta ha generado un terremoto político dentro y fuera del país. Rendición o maniobra para huir sin consecuencias. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, señores, urgente lo que acaba de suceder ahora mismo en Venezuela. Quiera Dios, Señor, y esta noticia sea verdad y que Nicolás Maduro quiera entregar el poder a Edmundo González Urrutia. Esperemos que todo sea cierto y este dictador salga del poder de una vez por todas. Y es que, señores, ya Nicolás Maduro se siente acorralado, no encuentra qué hacer y miren ya lo que está diciendo. Por fin, señores, Venezuela va a ser libre, solo es cuestión de tiempo para que Nicolás Maduro abandone el poder a la buena o a la mala. Por fin, señores, la libertad está más cerca que nunca. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscribas, que comparta estas informaciones. Deja tu like para que así le llegue a más personas y siempre se mantengan atentos y alerta de todo lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo. Y en el nombre de Jesús, Venezuela va a ser libre. Solo es cuestión de tiempo para que caiga la tiranía. Así que sin más, señores, comencemos con las informaciones en el día de hoy que vienen súper importante y, señores, buena noticia para Venezuela. Así que sin más, comencemos de una vez con estas informaciones. Porque, por cierto, es de admirar la sátira, el cinismo bien empleado de la vocera del Departamento de Estado en inglés, ¿no? que en español fue quizás mucho más directa. Cuando dijo esto es una película, esto suena a tal y cual, pero luego termina diciendo, cuando demos cuenta de eso, quizás algunos pensarán que es una película, está perfectamente alineado con las veces que durante las últimas horas la propia María Corina Machado ha dicho, cuando contemos todo, va a dar para un libro, para una película, para una serie de Netflix, para muchas cosas de estas. Y esto no solamente habla de algo fantasioso y espectacular, sino de lo grave del golpe recibido en el fuselaje del aparato represivo. Si esto es así, primero quiero que me diga si esto es así. ¿Qué efecto puede tener realmente, Orlando, seguir con el cuento de las elecciones del 25 de mayo? ¿De qué servirán, pues? Te escucho. Mira, todo el relato de las elecciones empezó a cobrar fuerza ante el silencio, porque algunos percibieron que el silencio era muestra de inoperancia, ¿no? De que aquí no estaba pasando nada. Nos enteramos esta semana de que no es así, de que más bien el silencio es alentador, de que el silencio es la muestra de que se está trabajando efectivamente, porque lo efectivo, lo preciso, lo exitoso no se cuenta, y lo vimos esta semana. Esta es quizá la mayor épica en los últimos 25 años desde las actas, ¿no? Y ambos son episodios que han expuesto algo muy claro, y es la vulnerabilidad del sistema, la fragilidad del sistema. Y eso es un golpe letal, como tú dices, para el régimen, pero es que además cambia el juego. A mí me da risa porque efectivamente han tratado de utilizar ese intercambio entre Carla Angola y Tammy Bruce, la vocera del Departamento de Estado, como una muestra de que hasta el mismo Departamento de Estado estaba ridiculizando la operación. Es lo contrario. Estaba planteando lo extraordinaria de la operación, que incluso da para poder ironizar sobre sí. Esto fue tan impresionante que incluso pues parece inverosímil, ¿no? Y termina con lo que tú dices, que la gente corta esa parte para precisamente descontextualizar. Y es que bueno, cuando esto se sepa, quién sabe, a lo mejor pensará que es una película. Los detalles han ido surgiendo. Al final pasará mucho tiempo para que sepamos realmente toda la película, todo el cuento. Hoy el Wall Street Journal sacaba un editorial donde contaba que fuentes del Wall Street Journal confirmaban que efectivamente esto fue una operación de rescate donde hubo una brecha importante en
el aparato represivo del régimen en los custodios de la embajada. Esa brecha habría provocado que los guardias del DGCIN pues terminaran colaborando con la salida de esta gente. Obviamente esto es una operación que va mucho más allá de simplemente unos guardias de la DGCIN, pero esto es un golpe letal para el régimen, no solamente porque se le escapó un grupo del equipo de María Corina Machado al que el régimen le tenía unas ganas tremendas. Nosotros veíamos cómo esta mujer completamente infame, Indira Urbaneja, amenazaba constantemente a Magali Meda con prácticamente torturarla a ella personalmente, ¿no? Y eso era como una ambición personal. Ellos querían que ellos se entregaran y por ello los sometieron a un sitio completamente inhumano que implicó corte de agua, luz, restringir el acceso de la comida, de las medicinas, el terror psicológico de acosar la embajada con los vehículos, las camionetas de la policía, de la guardia, el DG5, con las sirenas, etcétera, ¿no? ¿Y qué buscaba eso? Pues que se entregaran. Solamente no se entregaron, solamente escaparon, sino que además escaparon en una operación que demuestra lo vulnerable del régimen. Si extrajeron a 5 o 4, porque el reporte es que una de la embajada se logró escapar antes, pues ¿por qué no podrán extraer a otro más o a otros más, ¿no? En cualquier momento, mientras nadie sabe qué está pasando, mientras hay silencio, que eso es lo que también aterra a esta gente. Total. Que se pensaba que no estaba pasando nada. Total, Orlando, fíjate. Que no estaba pasando nada, que Maduro se atrevió a irse a Rusia, sí, tranquilo, mientras en su casa le estaban abriendo un boquete al barco. Eso es lo que se llama, Orlando, y perdóname por el empleo de este término, un rolitranco de carajazo, ¿no? Mira. Mejor que yo duré 2 minutos explicando esto. Óyeme, Orlando, pero además, atando cabos, yo he llegado a la siguiente deducción, que además, por eso es que he hallado tan genial, además el trabajo tan dedicado que siempre anda haciendo Carla y que ayer lo puso de manifiesto, habiendo estado allí en esa conferencia de prensa con el departamento, y el cómo inmediatamente le ripostó con lo otro, ¿no? Aquella le hizo la película y ¡pam! Viene con la versión de Diosdado Cabello. Mira, ¿te has dado cuenta que de la Casa Rosada dijeron, nosotros no fuimos? ¿Te has dado cuenta que el Departamento de Justicia, salvo el agradecimiento de Marco Rubio al personal que colaboró, por lo menos ayer con la vocera dijo, no, la CIA no fue, ¿no? Brasil, no sé, nosotros no, salvoconducto nada, nadie fue, y en la mayoría de los reportes periodísticos se exime incluso de participación directa o comprada o como sea a los propios esbirros del régimen. Creo que está en marcha un tremendo operativo, una operación de confusión y desconcierto para todos, diciendo qué, quién, y será algo, me imagino, que tendrá que responderle a Nicolás Maduro Diosdado Cabello si regresa Nicolás Maduro, ¿no? Que entiendo que va a regresar, ¿no? A Caracas, es lo que se tiene por entendido. Pero insisto, entonces, en medio de esto, ¿qué efecto le surte a ellos la celebración de las elecciones? No, las elecciones se acabaron, las elecciones se enterraron. Yo creo que todo ese esfuerzo que venía, yo no voy a decir que cobrando fuerza, pero estaba dando la ilusión de que ante la ausencia mediática de María Corina Machado y de acciones concretas, pues se estaban presentando como una alternativa. Quedaron completamente enterrados. Y si alguien insiste con las elecciones luego de lo de ayer, porque uno de los leitmotiv de la campaña, que se lo vi a varios candidatos, era no podemos quedarnos de brazos cruzados. Bueno, aquí se quedó claro que aquí nadie se está quedando de brazos cruzados. Al menos los que realmente quieren liberar a Venezuela no están de brazos cruzados.
Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a continuar? Ya que se dieron cuenta que no hay nadie de brazos cruzados, ¿van a continuar con la estafa electoral? Si es así, entonces tú no quieres hacer nada por Venezuela, tú eres simplemente parte del régimen. Y así hay que tratarlos. Son el régimen, todos y cada uno. Y como el régimen, pues debe haber consecuencias para quien participe en esa estafa electoral, en ese proceso de entreguismo. Qué momento tan difícil ese para ellos también, ¿no? Mira, tanto la vocera como María Corina defendiendo el hermetismo, la confidencialidad como motor para el factor sorpresa y ¡boom! ¿Ah? Que por cierto, es muy al lugar hacer todo el hilo histórico, ¿no? La confidencialidad para la sorpresa como vehículo directo a las derrotas que ha sufrido el régimen, viene incluso desde antes de las primarias, ¿no? El cómo se fue a las primarias, el cómo se enfrentó contra toda violencia y amenaza la campaña electoral, cómo llegó a darse la elección, luego la confidencialidad total del cómo se iban a recabar las actas, luego confidencialidad total de cómo se iban a presentar y cómo se iban a regular, en fin. Mira, en medio de toda esta circunstancia, ambas personas, la vocera, María Corina, insisten en que no vamos a decir nada porque va a haber nuevas extracciones. Te pregunto a ti, ¿realmente se trata de liberar más presos o secuestrados políticos o ya están hablando de otra cosa? Se trata de liberar a Venezuela. Mira, la decisión de liberar al equipo de María Corina Machado, especulo yo, no tiene que ver con, digamos, un impulso emocional privado. Como son mis amigos hay que liberar. No. El equipo de María Corina Machado, que estuvo afortunadamente hasta el sábado en la embajada asilado, fue el equipo que logró la gran gesta de las actas. Desde ahí, encerrados desde ahí. Es el equipo core de María Corina Machado, es el equipo fundamental de María Corina Machado. Y para que María Corina Machado pueda de manera eficiente seguir operando para liberar a Venezuela, necesita a su equipo libre, tranquilo, emocionalmente tranquilo, operacionalmente, con mucho margen de maniobra, y eso no lo tenía. Entonces era importante liberar al equipo central de María Corina Machado. Nuevamente, yo tengo un gran amigo ahí, hermano del alma, Pedro Luchurto, y a los demás también los considero grandes amigos, pero yo no creo que eso es lo que haya motivado realmente su liberación. No es porque eran sus hermanos, es porque es su equipo, y su equipo es necesario ¿para qué? Para las próximas operaciones. ¿Cuáles son las próximas operaciones? Ir liberando a Venezuela poco a poco. ¿Cuál es la próxima? Claro que nadie lo va a saber. Mejor. Se agradece no saber nada. Aquí hay cosas que es mejor no saber. Claro. Nos enteraremos en su momento. Pero efectivamente, obviamente hay avidez de saber cómo fueron las cosas, los detalles. Pero yo creo que todos podemos coincidir en que es mejor que algunos detalles se mantengan reservados. Orlando, un fuerte abrazo. Muchas gracias por compartir con nosotros en la entrevista. Hasta la próxima vez. Cuídate mucho. Chao. Vale. Orlando Avendaña, periodista editor de Voz Media USA. Lo escucharon, amigas y amigos. Llegamos al final. ¿Qué semana esta, no? ¿Qué semana? Caminando, caminando. Hasta la próxima, Fernando. Respiren profundo y... Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro allanó la casa de Humberto Villalobos, uno de los opositores rescatados de la Embajada de Argentina en Caracas. El régimen de Nicolás Maduro ordenó este sábado el allanamiento de la casa del opositor Humberto Villalobos en Caracas, que fue rescatado esta semana por Estados Unidos del asedio chavista en la Embajada de Argentina en Venezuela. En redes sociales, activistas venezolanos difundieron imágenes de los miembros de los cuerpos de seguridad del régimen en el domicilio del disidente, encapuchados y con armas largas. La maniobra se produjo después de que Magali Meda, otras de la dirigente cercana a María Corina Machado, rescatada de la sede diplomática, también informara que el régimen había ingresado violentamente a su hogar y al de su madre. Primero, el miércoles, la ex jefa de campaña de Machado difundió imágenes de los oficiales de la dictadura en el interior de su vivienda,
también encapuchados y registrando su pertenencia. Enseguida denunció este acto arbitrario de hostigamiento y pidió el fin de la persecución y la represión. Apenas 2 días más tarde, sin embargo, la opositora nuevamente se valió de sus redes sociales para alertar al mundo de otra situación irregular, esta vez en la casa de su madre, en la urbanización de Miranda, en Caracas. Alerta internacional. A esta hora, agentes del régimen secuestran violentando la entrada de la casa de mi mamá en la urbanización Miranda en Caracas. Denunció este nuevo crimen y les pidió apoyo para la protección de mi familia, escribió Med en un mensaje en la red social X, a la que sumó más tarde que los hombres encapuchados que violaron ilegalmente la casa de mi madre se robaron su carro. A la par, Machado advirtió que el régimen de Maduro arrecia el ataque contra la familia de Magali Meda y pidió colaboración de toda la comunidad. El accionar del régimen contra los opositores Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchuto y Humberto Villalobos, que pasaron 412 días asilados en la embajada bajo hostigamiento del chavismo, expone de manera clara que la narrativa sobre una negociación y la emisión de salvoconductos que Diosdado Cabello busca establecer es falsa. Este martes por la noche, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que se había realizado una operación precisa para extraer y garantizar la libertad segura de estos héroes venezolanos que ya se encuentran resguardados en el gigantesco norteamericano. Machado agradeció a la administración de Donald Trump por la colaboración y asegura que lo más sorprendido de todo fueron ellos, el régimen, y que tras este fracaso, la única estructura que le queda es la represión. Sin embargo, en un intento de disimular esta humillación ocurrida a la segunda instalación más cuidada de todo el país, después del Palacio de Miraflores, el oficialismo intentó imponer una versión falsa de lo ocurrido y así acusó a la oposición de ocultar que en realidad se trató de una negociación. Dijeron ellos que fue una operación extraordinaria. Lo que más o menos saben dice que fue en base de una negociación. El que dice que no hubo negociación es porque lo dejaron por fuera en la negociación, dijo el chavista Cabello en su programa de cadena de televisión estatal.